El día de hoy, hermanas, nosotros vamos a ver acerca de el otro aspecto, ¿verdad? De otra doctrina muy importante, hermanas. Una doctrina que no debemos, ¿cómo se dice?, perder enfoque en ella, que es la muerte de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Su muerte no ha sido en vano. Su muerte ha sido para salvarnos, para pagar ese precio, del costo de lo que es pecar, ¿verdad? Y eso es para aplacar la ira de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender, puesto que estos conceptos aparentemente son un poquito difíciles de, uh, de entender. Y en efecto, hermanos, es difícil de entender. Solamente hay cosas que Dios solamente puede, ¿cómo se dice? Él puede explicarlo, pero él a su propio tiempo. Nosotros podemos solamente apenas entender su naturaleza y sus atributos. El día de hoy nosotros, como les había dicho, vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 19, él estaba explicando, bueno, en general, ¿verdad? Todo el Evangelio de Juan, lo que él quería hacer quería hacer entender a las personas, a su audiencia del apóstol Juan, de que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, o sea, en el Evangelio de Juan prácticamente, él dice que él escribió, ¿verdad?, el Evangelio para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Eso lo escribió en Juan capítulo 20. Si bien es cierto, la predicación y los milagros de Jesús desempeñaron un papel en esa misión, Juan explica 7 milagros, ¿verdad? Él no le llama milagros, él le llama señales. Las señales que hizo Jesús acerca de su misión en esta tierra. Sin embargo, su muerte y su resurrección sirvieron como la máxima afirmación de que lo que él estaba diciendo eran ciertas. Es más, lo que vemos aquí en la primera Pascua, vemos que Jesús venció a la muerte de una vez por todas y no dejó nada sin hacer. No dejó nada no nos dejó nada, como dicen, ¿verdad?, como tarea. No nos dejó nada de que nada inconcluso. Todo él lo completó, todo él lo terminó y lo dejó en la cruz, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Hermanos, bienvenidos nuevamente. Me acompañan en oración, por favor, para empezar este estudio. Señor Dios bendito, Padre Santo, gracias, mi Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias, mi Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor. Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, por este estudio bíblico, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que alejes, mi Señor, toda distracción, Padre Santo, toda pesadumbre, toda cosa, mi Señor, que nos pueda apartar, mi Señor, de tu enseñanza, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, que podamos aprender de ti, mi Señor, aprender acerca del sacrificio que hizo nuestro Salvador en la cruz. Padre Santo, ayúdanos a entender que no es porque nosotros somos buenas personas, es más, Señor, nosotros no hemos merecido, mi Señor, este amor que tú nos has dado para cada uno de nosotros. Sin embargo, tú, Padre Santo, tú has creído conveniente, mi Señor, por tu gran amor que tienes por nosotros, salvarnos, mi Señor, de nuestra condición pecaminosa. En esto, Padre Santo, te damos las gracias por tu Hijo, Señor. Y en esto te lo pedimos, Padre Santo, por todos nuestros hermanos aquí presentes y los que no están presentes, mi Señor, o los que están en el otro lado de la pantalla. Señor, que bendiga, mi Señor, a todo lo que nosotros hagamos, mi Señor, por el resto de este día. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vamos a ver ahora un pasaje, ¿verdad? Como le habíamos dicho acerca de el Evangelio de Juan, capítulo 19. Aquí vemos cómo Dios, el Padre, y Jesucristo estuvieron bajo el control de su muerte. La muerte de Jesús siempre ha estado bajo el control de Dios. Aquí vemos que en estos pasajes de Juan 19, del 8 al 11, vemos aquí a un Pilatos, ¿verdad? A un Pilato fue presentado Jesucristo ante el gobernador romano Pilato. Y
Pilato dice que no encontró evidencia de que Jesús hubiera violado ninguna ley romana desde su perspectiva. Este era un asunto religioso de los judíos, ¿verdad? Y que él no quería saber nada con lo que estaba pasando con Jesús. En su intento de cerrar el caso, él permitió que Jesús fuera golpeado, fuera humillado, con la esperanza de, bueno, ya pacificar a estos líderes judíos. Pero los judíos estaban presionando a, a, a Pilato, presionando mucho más en cuanto a Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 7 de Juan 19, los judíos, dice, le respondieron a Pilato, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, este hombre debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y aquí es donde vemos en el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, no solamente tuvo miedo, sino que tuvo más miedo. Pilato, ¿verdad? Es como un gobernador de la provincia de Judea. Pilato, como un político, cualquier político que conocemos hoy en día, no quiso meterse en problemas, no quiso quedar bien con todos, y dijo, bueno, aquí no encuentro yo ningún delito contra este hombre, dice, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús. Fue por esa presión, dice, que al final Pablo sintió más miedo. Él no quería una revuelta y deseaba quedar bien con todos. A veces, hermanos, esto es lo que vemos aquí, un Pilato miedoso, la gente enojada, los judíos ahí turbados, pero mientras Jesús, aquí vemos en estos versículos cómo emana una calma, una paz, y todo, mientras todos los demás exhiben pánico, ira y preocupación. Pilato en particular estaba alarmado por esta declaración y por eso le pregunta en el versículo 9, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes? Pero dice aquí, ¿verdad? En marcado contraste con todo esto, Jesucristo no dice que no abrió su boca, no le dio respuesta. En Isaías 53:7 vemos que dice, ¿verdad? Acerca del siervo sufriente, dice que enmudeció y no abrió su boca. Esto lo dice en Isaías 53:7. En el versículo 10 vemos que recibiendo ese trato silencioso de Jesús, Pilato intentó, ¿verdad? Como buen mediador, negociador, como se llame, Pilato intentó una estrategia diferente, intentó ejercer su autoridad como gobernador. Pilato tenía ante sí la última palabra, aparentemente, ¿verdad?, sobre el destino de los prisioneros. Tenía el poder de soltar a Jesús y ser el héroe de la historia, ¿verdad? Pero también pudo tener la autoridad de crucificarlo, concediendo las demandas de los judíos. Pero Jesús, en todo esto, Jesús se mantuvo firme, completamente comprometido con el cumplimiento de la voluntad del Padre, que él mismo había aceptado como su propia voluntad. Aquí vemos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, había venido a salvar a los suyos. Esto no era un accidente, no era una casualidad, no era algo inesperado, era algo que todo estaba dentro del plan de Dios, así como lo había dicho, ¿verdad? Sino que todo estaba planeado. Nosotros a veces vemos en Gálatas 4:5, este es un pasaje muy hermoso porque lo vemos más que nada enfocado en el tema de la Navidad. Sin embargo, también este pasaje aplica en este sentido de que todo esto estaba aplicado al plan de Dios en su enteridad, ¿verdad? Completamente. Gálatas 4:5 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Vemos una palabra, ¿verdad? Que es redimiese, remisión, es redención, ¿verdad? Es una palabra que comúnmente, bueno, que leemos en los pasajes, ¿verdad? De la Biblia, pero a veces es un poco complicado de entender, pero tratemos, ¿verdad? Lo vamos a tratar de entender en esta mañana. Entonces vemos aquí también cómo es que todo aquí, ¿verdad, hermanos, hermanas? Vemos aquí que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Déjenme poner aquí, ¿dónde está? No lo encuentro. Oh, aquí está. En nuestra guía de estudio
personal, la página 39, aquí está una pregunta muy interesante. ¿Entregó Jesús su vida voluntariamente o fue el Padre quien entregó a su Hijo? ¿Qué podemos decir acerca de esto, verdad? ¿Entregó Jesús su vida voluntariamente o fue el Padre quien entregó a su Hijo? Basados en Gálatas 4:5, podemos ver que aquí este era el plan de Dios Padre desde el inicio, ¿verdad? Sí, hermana, perdón. Sí, todo estaba planeado, era el plan de Dios, Roberto. Amén. Sin embargo, también podemos ver en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 10, vemos aquí como las declaraciones de Jesús, Juan 10, del 17 al 18, que dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En ese sentido, hermanos, la Escritura enseña ambas verdades acerca de la pregunta número 2, ¿verdad? ¿Entregó Jesús su vida voluntariamente o fue el Padre quien entregó a su Hijo? Vemos aquí que las dos son verdaderas, aunque aparentemente se contradigan, pero hay cosas que a veces, hermanos, no las vamos a poder entender a plenitud. Lo que sí es cierto es que Jesús no estaba a merced del azar, no estaba a merced de las circunstancias. Su muerte no implica que el plan de Dios no funcionó, sino todo lo contrario. Dios tenía el control. Nada de esto sorprendió a Dios para que se pagara la pena del pecado. Jesús tuvo que ser arrestado, tuvo que ser juzgado, y todo esto estaba dentro del plan de Dios. Jesús sufrió este cruel castigo de la crucifixión por nosotros, hermanos, y esto es lo que vamos a ver en este aspecto, ¿verdad? Lo que se llama la doctrina de la expiación. Hemos escuchado lo que es expiación, o en inglés le dicen atonement. ¿Qué significa esta palabrita? ¿Qué significa esta palabra expiación? Básicamente, poniéndolo en palabras cortas, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. Esta definición que estamos usando aquí, esta palabra aquí, se usa algunos lo usan solamente para referirse a la muerte de Jesús y el hecho de que pagó nuestros pecados en la cruz, pero también podemos verlo como algo más extenso, ¿verdad? Como los beneficios salvadores por la vida de Cristo. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús por la cual llevó Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que dice, verdad? ¿Cuál es la causa que llevó Jesucristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Pero para hallar respuesta a esta pregunta, podemos remontarnos al carácter de Dios en sí. En primer lugar, el primer carácter de Dios, podemos referirnos, la razón es por el amor de Dios. Por el amor de Dios es que vemos aquí la causa de la expiación. Esto lo vemos en este pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vemos aquí, hermanos, que también es por la justicia de Dios. La justicia de Dios exige que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Porque, hermanos, Él no podía aceptarnos en comunión con Él a menos que se pagara este precio por el pecado. En ese sentido, Pablo explica en Romanos 3:25 que dice que Pablo explica que Dios envió a Cristo para que fuera propiciación. Aquí es otra palabra también que se escucha, propiciación. Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la primera carta de Juan, a ver, déjenme ver si la encuentro, si me acuerdo. Ok, sí, así es. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. El apóstol Juan nos explica acerca del amor de Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos nuevamente esta palabra propiciación. ¿Qué es propiciación, verdad? Pablo explica que esto, propiciación, básicamente es un sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios para que Dios sea propicio o favorablemente dispuesto hacia nosotros. Cuando nos envió a Cristo para que muriera y sufriera el castigo que merecíamos por nuestros pecados, Romanos 3:26 nos dice que fue con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que le da la fe a Jesús. Por consiguiente, hermanos, el amor y la justicia fueron la causa suprema de la expiación. No sería bueno decir que fue el amor primero y después la justicia, o que fue la justicia primero y después el amor. Son los dos elementos, son las dos características de Dios, su amor y justicia, como la razón suprema por la cual tenemos redención en la sangre de Cristo Jesús. El amor y la justicia de Dios son igualmente importantes. Conocemos, hermanos, hermanas, el amor de Dios, y no solamente porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Nos gusta mucho enseñar a los niños pequeños, ¿verdad? Que Dios me ama. ¿Cómo es? Jesus loves me, yes I know, because the Bible tells me so. A veces, hermanos, somos adultos y hasta ahorita estamos pensando de esa manera, pero usted y yo, hermanos, hermanas, que hemos experimentado y experimentamos día a día ese amor incomprensible que no lo podemos comprender hasta ahora, quizás, hermanos, este amor de Dios hacia con nosotros, su justicia. A veces, hermanos, hermanas, no podemos entender porque siempre se cuestiona la justicia de Dios. Decimos, ¿verdad? Si Dios es tan justo, ¿por qué permite esto? Si Dios es justo, ¿por qué es esto, verdad? A veces, hermanos, hermanas, lo podemos hacer en una situación de dolor, ¿verdad? Pero que eso no debe quedar así, hermanos. Si bien es cierto, Dios, Él es justo, hermanos, hermanas, no podemos cuestionar su carácter. Entonces, una pregunta que muchos de los niños quizás hayan hecho a ustedes, ¿verdad? Si usted ha sido maestro o líder de escuela de bíblica, ¿verdad? Para los niños, quizás ha escuchado alguna pregunta de algún niño o niña, ¿verdad? Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morirse? ¿Por qué? ¿Cómo es que tuvo que morirse Dios? Pero Jesús, ¿por qué, verdad? ¿Fue necesaria la expiación? ¿Fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Fue necesario que Jesús muriera en la cruz? Es una pregunta válida, hermanos, hermanas. Como le dije, ¿verdad? Si es cierto, no deberíamos cuestionar las formas de Dios pensando de que hay una mejor manera, pero también no debemos quedarnos ahí, ¿verdad? Tenemos que también buscar una respuesta a una pregunta que es válida, puesto que el niño o la niña en su inocencia puede hacer esta pregunta. Antes de responder a esta pregunta, hermanos, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Antes de responder a esta pregunta, es importante darnos cuenta, y esto puede ser un poco chocante para algunos de nosotros, no me vaya a excomulgar por esto, ¿verdad? Antes de darnos cuenta de que no era necesario que Dios salvara a nadie. ¿Me escuchó? Dice, primero debemos darnos cuenta de que no era necesario que Dios salvara a ninguno de nosotros. Hermanos, cuando vemos que Dios, dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno,
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí nos percatamos de que Dios también pudo haber escogido en su perfecta justicia. En su perfecta justicia, Dios también pudo haber escogido dejarnos a nosotros muertos en nuestros pecados en espera del castigo. Podría haber escogido no salvar a nadie, tal como lo hizo con los ángeles que pecaron. Así que en ese sentido, hermanos, la expiación no fue absolutamente necesaria. Sin embargo, hermanos, sin embargo, puesto que Dios en su amor, Él decidió salvar a la humanidad, varios pasajes bíblicos nos indican de que no había otra manera en que Dios hiciera esto excepto por la muerte de su Hijo. Entonces, por lo consiguiente, la expiación, si bien es cierto, desde ese punto de vista, el primero, ¿verdad?, no fue necesaria, pero como consecuencia de la decisión de Dios de salvar a la humanidad, la expiación fue absolutamente necesaria. A esto a veces se le conoce como, le llaman, ¿verdad?, le conocen como a la necesidad absoluta de la expiación. En el huerto de Getsemaní, hermanos, hermanas, ¿se acuerdan? Jesucristo ora al Padre. Le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Podemos tener confianza de que Jesús siempre oró conforme a la voluntad del Padre. Y vemos aquí que aún así, ¿verdad?, era necesario que Él muriera en la cruz, ¿verdad? Como Él dice, ¿verdad? Que sea tu voluntad y no la mía, dice Jesucristo. También Jesús dijo algo similar después de su resurrección, cuando iba con los 2 discípulos en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan ese pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 24? Estos 2 discípulos estaban tristes porque Jesús había muerto. Pero la respuesta de Jesús fue un poco fuerte, ¿verdad? Él dice en Lucas capítulo 24, del 25 al 26, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces vemos aquí cómo es que Jesucristo les está diciendo, era necesario que el Cristo, el Mesías, el Salvador, padeciera estas cosas que se estaban refiriendo a la conversación que ellos estaban teniendo en el camino a Emaús y que entrara en su gloria. Jesús entendía que el plan de redención era, ¿verdad?, que era necesario que el Mesías muriera por los pecados del pueblo. Entonces, en este aspecto, hermanos, no había manera de que Dios nos salvara excepto que Cristo muriera en nuestro lugar. Entonces, podemos quizás entender un poquito acerca de por qué era necesario que Cristo muriera, porque por la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Si al final Dios dijera, ¿verdad?, así como los maestros de escuela que hemos tenido, oh, bueno, hoy día estoy de buen humor y a todos les voy a poner 100. Váyanse a su casa tranquilos y aunque no hayan puesto horroricidades en su examen, en su prueba, no, todos pasan. Imagínense, eso no sería un maestro justo, ¿verdad? Porque, ¿qué diría el que ha estudiado? El alumno aplicado, el que ha estudiado, el que ha respondido bien las preguntas. ¿Y dónde está el esfuerzo que yo tengo, verdad? Entonces, la justicia de Dios hace de que si pedimos que Dios fuera, si Dios fuera de esa manera así, entonces Él sería un Dios injusto. Y siendo injusto, entonces no tendríamos nosotros el perdón de pecados de acuerdo a lo que Él estaba diciendo. En ese sentido, era necesario la muerte de Jesucristo para pagar ese perdón, para pagar por el precio de nuestros pecados. Porque el castigo por el pecado, hermanos, hermanas, el castigo del pecado es la muerte. Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Y la promesa exigía una muerte inocente. En Génesis 3:15 leemos que dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El perfecto Hijo de Dios cumplió el requisito perfecto de la ley perfecta de Dios. Entonces, como resumen, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque el Dios Santo no puede dejar que el pecado quede impune. No puede dejar que el pecado quede sin castigo. Llevar nuestros propios pecados sería sufrir el juicio de Dios en las llamas del infierno. Gloria a Dios por ello, hermanos, hermanas, que no tenemos que sufrir esa pena. Él cumplió su promesa enviando y sacrificando el Cordero perfecto para llevar los pecados de aquellos que confían en Él. Jesús tuvo que morir porque Él es el único que puede pagar la pena por nuestros pecados. El profeta Juan el Bautista, cuando Jesús se le estaba acercándole a él, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora volviendo al pasaje de Juan, al capítulo 19, hermanos, disculpen por esta ¿cómo se dice? Explicación. En Juan capítulo 19, regresando, ¿verdad? Que vemos que dice que en el versículo 16, dice que tomaron pues, dice, a Jesús y se lo llevaron. O sea, ¿dónde se lo llevaron, verdad? Se lo estaban llevando a camino al lugar donde iba a ser ejecutado, donde iba a ser crucificado. Pero vemos aquí, aunque los soldados eran los que estaban haciendo la acción de llevar a Jesús, podemos ver que Dios siempre ha estado en control de toda esta situación. Otra parte del sufrimiento que vemos aquí, el sufrimiento de Jesús, era ese sufrimiento, esa humillación de cargar con su propia cruz. Imagínense, hermanos, hermanas, bueno, no podemos imaginarnos, hermanos, no hemos estado en esos tiempos antiguos en la cual la pena por crucifixión era la pena no solamente más dolorosa, era un martirio, no solamente era dolor, era vergüenza, hermanos. Era una vergüenza total de que usted fuera colgado en una cruz. Y si usted era judío, era una triple vergüenza, hermanos, hermanas, porque de acuerdo al pasaje, no sé si era en Deuteronomio o Números, pero son unos pasajes del Antiguo Testamento. Dice que maldito aquel que es colgado en un madero. En ese sentido, hermanos, si usted era judío y era muerto crucificado, era una pena no solamente por el sufrimiento doloroso, dolor físico, sino también un dolor de vergüenza, y también era que usted ya prácticamente su nombre era quitado de su descendencia. ¿Quién la contará, verdad? Y su descendencia, ¿quién la contará? También explica el Salmos 22. Este aspecto, hermanos, es que quizás, hermanos, nosotros no lo podemos entender, pero aquí vemos cómo ese sufrimiento de Cristo fue completo. Jesús soportó la terrible muerte por crucifixión para pagar la pena de nuestro pecado. Jesús estaba completamente sin pecado y no merecía morir, pero su muerte fue predicha en las Escrituras. Los eventos que tuvieron lugar fueron todos cumplimientos de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Salvador venidero, sobre el Mesías. Ahora pasemos, hermanos, perdón, antes de pasar, ¿verdad? Porque no, aquí hay que ver un aspecto del versículo 18. Aquí Juan solamente dice, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En un solo versículo, él solamente resumió lo que los otros evangelios con más detalle habían explicado la pasión del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la sencillez de Juan quizás le resta un poquito de importancia al significado de la declaración, porque nosotros no conocemos todos los detalles acerca de la crucifixión, acerca de esa pena, de ese mal que si bien es cierto, los romanos no inventaron la pena de crucifixión, ellos la perfeccionaron, siendo ellos militares, sabían cómo infligir dolor a las personas, y ellos perfeccionaron esta manera tan horrenda de tortura y de muerte.
Pero ahora sí pasemos, hermanos, a lo que vemos aquí, cómo es que la obra de Cristo fue completada a través de su muerte. A través de su muerte, Jesús completó esta obra de la salvación, que es lo que habíamos explicado acerca de lo que es la expiación. Después de que crucificaron a Jesús, después de que se hayan burlado de él, después que hayan echado suerte sobre sus vestidos, y después de todos estos acontecimientos, esto es lo que dice el versículo 28, después de todo esto, dice el apóstol Juan, después de todo esto, nada le tomaba a Jesucristo por sorpresa, todo lo que iba a pasar, había pasado, todo lo que había que llegar, había llegado, todo esto era parte del plan de Dios para con su Hijo y para con la humanidad. Al decir que tenía sed, ¿verdad? En el versículo 28 termina diciendo, tengo sed. Al decir que Jesucristo tenía sed, vemos aquí que demostró también su humanidad. El Hijo de Dios se hizo hombre al nacer. Si bien no entregó su deidad, en ningún momento él dejó de ser Dios. Y eso también tenemos que aprender, hermanos, otras doctrinas acerca de la divinidad de Jesús. Si bien es cierto, él nunca dejó su deidad en ningún momento, su sed y su muerte indicaron que él también era completamente humano. Vemos aquí también este aspecto que cuando Jesús dijo, consumado es, esto está en el versículo 30, consumado es, dice, quiso decir que la obra necesaria para la salvación, el plan redentor se completó. Él había hecho todo lo que tenía que hacer para proporcionarnos el regalo de la salvación a ti y a mí. No lo dejó a medias, no lo dejó como para que nosotros termináramos. Bueno, aquí yo me quedo hasta aquí, ustedes continúen, no, hermanos, hermanas. Cuando él dijo, consumado es, ya todo estaba cumplido, estaba completado, estaba terminado, estaba pagado. Cuando en otras traducciones, ¿verdad? Tetelestai, que es una palabra griega, indica, ¿verdad? Pagado al 100%. Es algo que como cuando usted quiere comprar el automóvil nuevo, ¿verdad? Y sin embargo, alguien pagó por usted. Alguien pagó por usted el precio del automóvil. Usted no tiene que pagar una cuota mensual, no, pagado completamente, hermanos. Esta fue la labor, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por la muerte de él, nuestros pecados han sido comprados, han sido pagados. Nosotros hemos sido comprados con esa sangre preciosa por ese sacrificio de él en la cruz. Todo lo que él tenía que hacer, yo lo había hecho. Ya no había nada más que agregar. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros batallamos, a veces luchamos, hermanos, que todavía tratamos de ganarnos la salvación por nuestras propias obras. A veces tendemos a tener ese tipo de luchas en nosotros, hermanos, pero comprendamos que ya la obra de salvación está completada, está, como dice, consumada, está ahí. Y esto es lo que nosotros podemos saber aquí. Al final, vemos cómo que es Jesús que había completado esta misión del Padre a la perfección. Y él dice que Juan escribió que Jesús entregó el Espíritu. Hemos notado de que como Juan explicó acerca de la pasión de Cristo, que Jesús fue entregado a varios enemigos a lo largo del relato de la pasión, pero aquí en este pasaje Jesús demostró su autoridad, su soberanía sobre todas las cosas. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él lo dejó voluntariamente. Él lo dejó voluntariamente. Es por eso que él dice, él entregó el Espíritu. Mantuvo el control de su vida y muerte hasta el final, de acuerdo con el plan y de acuerdo con el tiempo de Dios. Hermanos, aquí vemos ahora la conclusión, ¿verdad? La crucifixión fue el plan de Dios todo el tiempo. No obstante, ¿verdad? Lo llevaron los soldados romanos bajo la autoridad de Pilato, pero al final fue el plan de Dios. Dios estaba en control de todos los eventos de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue para toda la humanidad, aunque haya sido hace más de 2000 años. Y la muerte de Jesús completó plenamente la obra de perdón de nuestros pecados. Y ya no hay nada que nosotros podamos hacer, hermanos, hermanas. Ya
Jesús pagó el precio por ti, ya pagó el precio por mí. El perdón de nuestros pecados ahora es posible porque Jesús murió por ellos, murió por nuestros pecados, porque el Hijo del Hombre, dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, tenemos preguntas, comentarios o algo que usted quiera comentar. Amén, hermana Alma, gracias por su comentario. Bueno, buenos días. Buenos días. En la primera ahí se entregó Jesús su vida voluntaria o fue así como usted comentó hace un rato, fue obra del Padre, no fue voluntariamente, porque todo lo que se hizo, si no hubiera sido por el Padre, no se hubiera acontecido el plan. Sí fue el plan del Padre. Gracias, hermana. Y yo creo que nadie hubiera tomado había otra pregunta, parece que vi, que si alguien más hubiera pagado por los pecados, yo creo que al menos que el Padre lo hubiera puesto, porque no creo que nadie más podía haber soportado todo este sufrimiento que Él pasó por nosotros. Así es, hermana. Y no solamente el sufrimiento, ¿verdad? Sino también porque se requería de una sangre, alguien que no hubiera pecado, alguien que realmente el pecado no hubiera sido ensuciada por el pecado. En 2 de Corintios 5:21 leemos que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos justicia de Dios delante de él. Esto es lo que dice 2 de Corintios 5:21. Sí. Hermanos, Roberto, ¿alguien más? Sí, dígame. La pregunta que contestó Verónica, donde dice que si Jesús fue voluntariamente entregado, fue yo digo que sí, como dice Verónica, que todo estaba planeado, era el plan de Dios. Y Jesús estaba de acuerdo en obediencia a su Padre y por amor a cada uno de nosotros. Amén. Sí, hermana. Hermanas, nos quedan 3 minutos y gracias por su participación, ¿verdad? Por estar aquí presentes. No nos olvidemos, ¿verdad? Que tenemos servicio, ¿verdad? Tanto personal como remoto, de manera como usted quiera participar. ¿Alguien, por favor, que nos pueda liderar en oración, por favor, antes de despedirnos? Yo oro, Roberto. Amén, hermana, gracias. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor Celestial que esté en los cielos, la tierra y en todo lugar, en esta mañana, bendito Padre, venimos como hijos tuyos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en esta su tierra, Señor. Gracias porque usted es grande y misericordioso y no nos deja de su santa mano. Y en esta mañana, Señor, especialmente ponemos las peticiones que han sido mencionadas, que se han puesto en sus santísimas manos, Señor, las que fueron mencionadas y las que no han sido mencionadas, bendito Padre. Que usted, Señor, siga contestando, siga usando los medicamentos, siga usando los doctores, Señor, si es por enfermedad, si es espiritual, Señor, igualmente, Señor, que usted, como dice su palabra, está en control de todo y usted sabe todo lo que podamos estar pasando en estos momentos como familia de nuestra iglesia y como familias que no son de nuestra iglesia. Síganos bendiciendo el resto de este día, Señor bendito, y ahorita que vayamos a su casa de oración, Señor, que usted esté con nosotros y nos siga guiando y nos siga cuidando y protegiendo de todo peligro y de todo lo que pueda pasarnos, Señor bendito. Gracias porque usted ha estado con nosotros todo este tiempo y en este día que vamos a regresar a su casa de oración, que usted esté con nosotros y nos siga guiando, porque todo se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Amén.